Hay historias escritas en piedra que, de verdad, superan cualquier ficción. Historias de viajes que parecen imposibles, de identidades ocultas y de unas fuerzas de la naturaleza a una escala que, bueno, que nos cuesta hasta imaginar. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, el increíble viaje de una montaña entera. A ver, suena a pregunta con truco, ¿a que sí? Porque vamos a ver, las montañas son el símbolo de lo inamovible, de lo permanente. Pero es que la geología, en el fondo, es como una historia de detectives. Una en la que lo que parece imposible, pues a veces resulta que es justo lo que pasó. Y esa es la pista que vamos a seguir. Bueno, pues nuestra protagonista es la Peña de Martos, un hito geológico espectacular en la cordillera bética. Su perfil es imponente, sí, pero el verdadero secreto no está en lo alta que es, sino en su historia. Una historia que la convierte, y esto es lo bueno, en una auténtica impostora geológica. Y la llamo impostora porque sencillamente no debería estar ahí. Está posada, por así decirlo, sobre capas de rocas mucho más jóvenes con las que no tiene nada que ver. Es como si te encuentras un capítulo de un libro súper antiguo metido en mitad del periódico de hoy. No encaja, a no ser que algo o alguien lo haya movido. En geología esto tiene un nombre muy gráfico: bloque desenraizado. Imagina que arrancas un árbol gigantesco de raíz y lo plantas en mitad de un campo de flores que acaban de nacer. Pues eso, pero a una escala de millones de toneladas y millones de años. Es la peña. Fue arrancada de cuajo de su sitio y depositada en un lugar completamente nuevo. Y aquí tenemos la primera pista clave de nuestro misterio. Las rocas que forman la peña son del Jurásico, calizas y dolomías muy antiguas y súper resistentes. Esta dureza es lo que le da ese aspecto tan escarpado, pero también funciona como su DNI geológico, ¿sabes? Su huella dactilar. Vale, una vez que los geólogos tuvieron clara la identidad de la roca, ya podían empezar a buscar su verdadero hogar. Como en toda buena historia de detectives, tocaba encontrar el lugar del que se había escapado. La pregunta es inevitable, claro. Si esta es una pieza de un puzzle que aquí no encaja, ¿dónde está el resto del puzzle? Pues lo más sorprendente es que la respuesta estaba a solo unos kilómetros de distancia. Y aquí viene la prueba definitiva. Es que es irrefutable. La composición de la peña, con sus rocas del Jurásico inferior y superior, resulta que es un calco de la Sierra Caracolera. Pero no es que se parezca, no, es que es idéntica. La misma secuencia, las mismas capas, todo. Es la huella dactilar geológica que encaja, vamos, a la perfección. Así que, misterio resuelto, al menos la primera parte. Ya sabíamos de dónde venía. Pero claro, ahora empezaba lo más increíble de la historia: averiguar cómo narices hizo ese viaje. Vamos ahora con la parte más espectacular, el evento que movió una montaña. Porque esto no fue un proceso lento de millones de años, ¿eh? Fue un suceso único, colosal y en términos geológicos rapidísimo. 10 kilómetros. Ojo, que se dice pronto. Pensemos un segundo en lo que significa eso. Es una distancia que en coche haces en nada, unos minutos, o que te das un buen paseo de un par de horas. Vale, pues ahora imaginemos una mole de roca, una montaña entera, recorriendo esa distancia de una sola vez. Y esto es clave entenderlo. No estamos hablando de placas tectónicas que se mueven a lo largo de milenios, no. Estamos hablando de un único y gigantesco deslizamiento de tierra, pero bajo el mar. Una parte entera de la Sierra Caracolera literalmente se desprendió y se deslizó por el fondo marino. Esta analogía, aunque parezca muy simple, la verdad es que explica el mecanismo de forma brillante. Para que algo tan inmensamente pesado se mueva así, necesita una superficie que resbale una barbaridad. Y la naturaleza, pues, se la proporcionó. Esa piel de plátano geológica eran las arcillas del Triásico, conocidas como Keuper, un material súper plástico que al empaparse de agua se convirtió en el lubricante perfecto. Creó una especie de colchón casi sin fricción sobre el que el enorme bloque de caliza pudo, literalmente, flotar y deslizarse. El proceso fue como una tormenta perfecta geológica. Primero, la tectónica crea una pendiente submarina bastante empinada. Segundo, en lo alto de esa pendiente tenemos un bloque de caliza pesadísimo e inestable. Tercero, la gravedad hace su trabajo, como siempre. Y cuarto, gracias a esa capa de arcilla lubricante, el bloque entero se precipitó ladera abajo, recorriendo 10 kilómetros hasta que se paró en una zona más llana. Pero ojo, que la historia no acaba con el deslizamiento. Después de su increíble viaje, la peña desapareció de la vista durante millones y millones de años, esperando pacientemente a que la volvieran a descubrir. Una vez que el bloque se detuvo en su nuevo sitio, ahí en el fondo del mar, el tiempo siguió su curso. Empezaron a caer nuevos sedimentos, como margas y areniscas, que lo fueron cubriendo todo, capa a capa, enterrándolo a una profundidad enorme. Vamos, que la peña quedó sepultada y oculta.
es que la perspectiva del tiempo geológico es inmensa. Estas rocas nacieron en el Jurásico, se deslizaron en el Cretácico, pasaron millones de años enterradas. Y solo en un pasado, digamos, relativamente reciente, la erosión las ha vuelto a sacar a la luz para que hoy las podamos ver. Y esto nos lleva al proceso final, el que ha esculpido el paisaje que vemos hoy. Se llama erosión diferencial. El agua y el viento, durante eones, se fueron llevando todos los materiales más blanditos que rodeaban y cubrían a la peña. Pero la caliza jurásica, que es dura y resistente, aguantó el tipo, quedándose en relieve, como una escultura que se libera de su molde de arcilla. Toda esta historia tan increíble no es solo una anécdota, ¿eh? La Peña de Martos está reconocida oficialmente como un lugar de interés geológico. Es básicamente un libro de texto al aire libre, un testimonio monumental de las fuerzas que moldean nuestro planeta. Al final todo esto te deja pensando. La Peña de Martos estuvo ahí durante siglos, a la vista de millones de personas, antes de que su secreto se descubriera. Y claro, esto nos hace preguntarnos, ¿qué otras historias asombrosas están escritas en los paisajes que vemos cada día, esperando que alguien aprenda a leerlas?